Hola amigos, hoy voy a hacer un pequeño experimento a petición de mi amigo Gabriel. Se trata de la medición de la saturación de un núcleo de un rotor. Este rotor, el rotor que hay ahí dentro, ¿vale? El inducido, aquí lo pinto. Tengo ahora mismo configurado este sistema para ver si se satura o no el rotor a determinada tensión. Entonces, gracias a él me ha explicado cómo se debe de medir la corriente con un osciloscopio. Yo tengo puesto un osciloscopio con el toroide de corriente en el hilo de entrada de la red que va a alimentar el rotor, una tensión de alterna que va a ir variándola de 0 a 50 voltios o un poco más, hasta ver cómo se deforma la onda en el osciloscopio. Yo antes tenía un hilo de corriente, pasaba un cable con una corriente I y ponía el toroide simplemente y de ahí sacaba para el osciloscopio, ¿vale? Y ahí medía la corriente. Eso es el osciloscopio. Pero él me ha explicado que no, que el toroide, si yo lo pongo directamente, el toroide, que es este, ahí tengo el toroide medidor, por dentro pasa el hilo que va a medir la corriente de ese hilo. Si yo directamente lo coloco al osciloscopio, cuando la corriente pasa por dentro, la corriente hace que se satura el núcleo, hay un campo magnético muy denso y llega un momento en que satura el núcleo, entonces no podemos medir la corriente porque está lleno de energía y no puede medir correctamente, serían erróneas. Entonces todas las curvas, por ejemplo, si yo estoy metiendo una corriente así, cuando se satura el núcleo se vería una corriente así, picuda, hecho de que se está saturando y no puede medir la corriente que pasa porque es demasiada la corriente. Entonces me explicó cómo se hace. En paralelo con los hilos de salida debe de poner una resistencia debajo de valor. En este caso he puesto yo una de 6,8 ohmios. Aquí la tengo, una de 6,8 ohmios. Es de mucha potencia, no hace falta tanta potencia porque la corriente va a ser pequeña. Entonces ya a partir de aquí ponemos el osciloscopio, ¿vale? Entonces todas las pruebas que habéis visto anteriormente con el núcleo libre directamente, pues quiere decir que son erróneas, puesto que salen muy picudas por el hecho de la saturación del transformador de corriente. Bien, ya que sabemos eso, vamos a aplicarlo y vamos a hacer la prueba que me pidió él. ¿En qué se consiste? Como estábamos hablando en los anteriores vídeos de utilizar un motor universal como transformador, como variac, regulador o transformador variable, utilizando como entrada el rotor inducido y la salida en los secundarios, en el estator, o bien al contrario, meter por el estator y sacar por el rotor. Quiere decir de que si metemos por el interior, por el rotor, el transformador es elevador, y si metemos por fuera y recogemos aquí es reductor. Así que ya la aplicación, según la que queramos sacar más o menos tensión, sabemos si queremos tener una tensión mayor a la salida, aquí podemos meter en el rotor unos 50 voltios y sacamos en los extremos la tensión que ahora veremos. De la otra manera, sí podemos meter 220 directamente con los dos devanados en serie. Si ponemos en serie estos dos devanados del estator, podemos meter 220. Va un poquito forzadete, pero lo aguanta. Pero aquí dentro ya veremos cómo no, cómo se deforma la onda. Al deformarse la onda, estamos metiendo una señal que no es senoidal. Vamos a observarlo. He puesto aquí un voltímetro para que veamos la tensión que vamos alimentando desde un variac que va de 0 a 220 y vamos a ver con el osciloscopio hasta qué punto se deforma la tensión, hasta qué punto se deforma la señal de corriente que pasa por el rotor, que es señal de que se está saturando. Aquí tengo puesto nuestro voltímetro, este voltímetro que es la tensión de alterna de entrada, y ahí vamos a recoger la corriente en el osciloscopio que está aquí, que simplemente está puesta aquí a la entrada, para ver cómo se deforma la onda. Vamos a partir desde 0 voltios, ya está encendido, y ahora voy a ir dándole poco a poco. Vamos a ir dándole poco a poco, ya tenemos 18 voltios, se ve la tensión bien. 40, se ve, ya se está empezando a deformar. Y a partir de los 50 voltios ya tenemos aquí la deformación esta y el picúo de la señal senoidal. Ya tenemos unos 5 amperios, no ha llegado, pero 3 como algo más de 5 amperios. Con 5 amperios y con 56 voltios ya veis cómo se deforma la señal, ¿vale? Voy a ponerle una carga a la salida
aquí voy a poner esta carga de 220 voltios, una lámpara de 40 vatios. Vamos a colocarla. Se enciende porque no hay una tensión muy alta, la tensión es baja. Observemos qué pasa con la carga. Quito la carga, la pongo, la quito, la pongo. El amperaje, pongo la carga, quito la carga, pongo la carga. Observamos que cuando metemos aquí carga, ponemos la lámpara, la impedancia del bobinado del secundario reduce la corriente por el primario. Y ya se observa como la onda, como en el amperímetro de la fuente del variar, como baja. Quito la carga, pongo la carga, ¿vale? O sea que para tener una tensión de alimentación desde el inducido, vamos a bajar poco a poco, ahí hasta unos 44 voltios, más o menos me lo soporta. Vamos a ver qué tensión de entrada, qué tensión de salida tengo en el secundario. A ver qué tensión hay. Tengo una tensión de salida de 65-66 voltios, ¿vale? Con una entrada de... Ya vamos a ver la entrada cuánto era. Con una entrada de 44. O sea, si aquí metemos 44 voltios, aquí estamos teniendo 66 voltios. Quiero deciros que las tengo ahora mismo en paralelo, ¿eh? Si ponemos la bobina en serie, vamos a ver qué tensión tenemos. Voy a pausarlo y voy a ponerla en serie. Bien, amigos. Perdona si se me tiembla un poco el pulso. Ya he puesto los bobinados en serie, ¿vale? Los dos bobinados estos del estator, que son el secundario, ahora mismo están así. Y la lámpara ahí en medio, ¿vale? Esto sería así. Esto es una masa polar y esto es otra masa polar, ¿vale? Están en serie ahora mismo. Y ahora observad, le doy marcha con una entrada de 44 voltios, tengo una salida de 127 voltios. Ahora aquí tengo 127 voltios, ¿vale? Porque está elevando la tensión. De 44 pasamos a 127. 44 sube a 127 voltios, ¿vale? Y en un momento en que realmente no llega a saturarse. Si le doy un poquito más de tensión, ya se me empieza a saturar, ¿vale? Ya se está deformando la onda. Ahora mismo tengo unos 50 y tantos voltios en la entrada. Voy a bajarlo como antes. ¿Ves? Si le doy más tensión, obtengo la salida hasta 180 voltios. Pero fijaros cómo está la señal ahora. Estoy emitiendo más de 5 amperios. Más de 5 amperios, está forzándolo. Bueno, pues ya podemos ver cómo funciona el tema de la saturación de los núcleos. Y cómo a medida que alimentamos el primario de un transformador de este tipo, conforme aumentamos la corriente de excitación, llega un momento en que se satura y no puede comportarse como un generador de señal senoidal pura. Se va deformando y estropeando la alimentación. Entonces no podemos excitar tanta tensión porque no transmite bien la corriente. Lo que hace es consumir más y se deforma la tensión. Se deforma la onda. Bueno, espero haber sido claro. No lo pinta muy bonito como otras veces porque realmente lo que estoy aprendiendo, y esto era para que lo viera Gabriel, que estaba interesado en ver el comportamiento para fabricarse un variar aislador con este motor universal, ¿vale? Venga, desde aquí os mando un abrazo y hasta luego, chavales.